Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para compartir y estudiar y leer juntos el Bhagavad Gita tal como es, traducción y comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como siempre, muchas gracias a Madre Mahapremada y a todos los organizadores de este grupo por permitirme esta oportunidad de leer las escrituras. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo soy un devoto de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y para el día de hoy vamos a estar compartiendo juntos el verso número 7 del capítulo 16 del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo de la naturaleza divina y demoníaca. Hemos ya repasado los primeros versos y ahora estamos en el texto número 7. Eso es lo que vamos a hacer juntos el día de hoy. Así que bueno, sin demasiados preámbulos, vamos a recitar unos mantras y vamos a introducirnos directamente en el texto de esta jornada. Así que bueno, si ustedes quieren, podemos hacer una invocación juntos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces. Estamos en el capítulo número 16 del Bhagavad Gita, la naturaleza divina y demoníaca. Hoy vamos a estar trabajando el texto número 7. Les comento para todos aquellos que están del otro lado y que se van a ir enganchando a lo largo de la lectura del día de hoy, que si tienen algún comentario, alguna opinión o les surge alguna pregunta durante esta lectura, lo pueden hacer directamente en nuestra sección de los comentarios. Pueden dejarnos ahí su opinión, su consulta, su pregunta, su sugerencia. Este tablero tiene una posibilidad para que ustedes escriban y así vamos a poder interactuar. Así que cualquier cosa que quieran comentar, dejan directamente su opinión, su pregunta en la sección de los comentarios. Desde ya, gracias a Madre Mahapremada, que la estoy viendo ahí. Muchas gracias, Madre, por esta oportunidad de servicio. Vamos entonces directamente a la lectura. Estamos en el capítulo 16, como dijimos, la naturaleza divina y demoníaca. Hoy en el texto número 7. Y lo que ha ocurrido hasta el momento es que Krishna y Arjuna han estado hablando acerca de las cualidades o las naturalezas de las distintas entidades vivientes. Krishna le plantea a Arjuna que hay cualidades de Sura y de Asura, o sea, hay cualidades, digamos, divinas o santas y también cualidades demoníacas o non santas. En los primeros versos, básicamente Krishna describe algunas de las buenas cualidades o de las cualidades divinas, y es a partir de este verso que comienza todo un gran desglose de las cualidades demoníacas o non santas, y es lo que va a ocupar buena parte del capítulo 16. Sorpresivamente, de lo que más se habla en esta sección del Bhagavad Gita, justamente es de las malas cualidades o de los aspectos demoníacos de la personalidad de una entidad viviente. Así que estamos en el Bhagavad Gita tal como es, con comentarios y traducción de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y hoy estamos trabajando el texto número 7. Voy a leer el sánscrito, luego la traducción y luego el significado de Srila Prabhupada. Pravritim cha nivritim cha janana vitur ashura na saucham napi chacharo na satyam teshu vidyate. Ese entonces es el sánscrito que, traducido al castellano, dice lo siguiente: aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Leo una vez más la traducción. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En toda sociedad humana civilizada hay algún conjunto de escrituras que presentan algunos reglamentos que se siguen desde el principio. Especialmente entre los arios,
aquellos que adoptan la civilización védica y a quienes se conoce como gente civilizada más adelantada de todas, los que no siguen las disposiciones de las escrituras se consideran que son demonios. Por consiguiente, aquí se afirma que los demonios no conocen las reglas de las escrituras ni tampoco tienen inclinación a seguirlas. La mayoría de ellos no las conoce, y si algunos la conocen, no tienen la tendencia a seguirlas. Ellos no tienen fe y están dispuestos a actuar en función de las disposiciones védicas. Los demonios no son limpios, ni externa ni internamente. Uno siempre debe tener cuidado de mantener limpio su cuerpo, bañándose, cepillándose los dientes, afeitándose, mudándose de ropa, etc. En lo que se refiere a la limpieza interna, uno debe recordar siempre los santos nombres de Dios y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A los demonios no les gustan todas estas reglas de limpieza externa e interna, ni tampoco las siguen. En lo que respecta al comportamiento, hay muchas reglas y regulaciones que guían al comportamiento humano, tales como las del Manu Samhita, que es la ley de la raza humana. Algunos, incluso hasta el día de hoy, los hindúes siguen la Manu Samhita. Las leyes de herencia y otros asuntos legales se derivan de ese libro. Ahora bien, en la Manu Samhita se dice claramente que a la mujer no se le debe dar libertad. Eso no significa que las mujeres tienen que ser tratadas como esclavas, sino que son como niños. A los niños no se les da libertad, pero eso no significa que se los trata como esclavos. En la actualidad, los demonios han hecho caso omiso a estas disposiciones y ellos creen que a las mujeres se les debe dar tanta libertad como a los hombres. Sin embargo, eso no ha mejorado la condición social del mundo. En realidad, a la mujer se le debe dar protección en cada etapa de la vida. Durante la infancia la debe proteger el padre, durante la juventud el esposo y durante la vejez sus hijos mayores. Según la Manu Samhita, ese es el comportamiento social idóneo. Pero la educación moderna ha ideado artificialmente un concepto engreído de la vida femenina, a raíz de lo cual en la sociedad humana de hoy en día, el matrimonio es prácticamente una imaginación. Y la condición moral de la mujer tampoco es muy buena en la actualidad, aunque la que se encuentra casada se halla en una mejor condición que la que proclama su así llamada libertad. Por lo tanto, los demonios no aceptan ninguna instrucción que sea buena para la sociedad, y como ellos no se guían por la experiencia de grandes sabios, ni siguen las reglas y regulaciones establecidas por los sabios, la condición social de la gente demoníaca es muy desdichada. Ahí tenemos entonces el comentario, el significado de su divina gracia. Leo la traducción una vez más. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra ni pieza, buen comportamiento ni veracidad. Entramos entonces, para aquellos que recién se enganchan, en la parte que tiene que ver con las primeras cualidades o descripciones de las características non santas o demoníacas. Agradezco a los que se fueron sumando en los comentarios. Priya Saka Prabhu, mis reverencias. Madre Hilda, también mis reverencias. Recuerden que si tienen consultas, si tienen dudas, tienen alguna opinión, pueden aprovechar el tablero de los comentarios para justamente escribir y bueno, después iremos interactuando entre todos los comentarios y toda la información que vaya llegando. Yo voy a dar un pequeño desglose, vamos a trabajar un poquito este verso y este significado. Como dije, hasta el momento Krishna y Arjuna habían hablado acerca de las buenas cualidades o acerca del comportamiento de Sura, de los santos, ¿sí? De las personas que sí tienen la tendencia o sí tienen el deseo de acercarse a Dios. Y a partir de este verso, y durante buena parte de este capítulo 16, de lo que se va a hablar a partir de ahora es justamente de todo lo contrario, ¿sí? De las cualidades adversas al acercamiento a Dios, a aquellas características demoníacas o non santas de la sociedad humana en general. Y lo primero que dice Krishna en su verso, en su desglose de estas malas cualidades, es que los ayuras, o aquellos que se alejan de Dios, tienen una primera cualidad, y es no saber qué hacer.
Y esto tiene que ver con algo que ya se ha hablado anteriormente en el Bhagavad Gita, que es el conocimiento, ¿sí? Después va a haber toda una sección dedicada al conocimiento en el Bhagavad Gita. Estamos justamente en esta última sección dedicada al jnana, y el conocimiento en esta parte es muy importante porque en esta sección se habla acerca del conocimiento como una herramienta de emancipación, de liberación. Algo similar ocurre en los Yoga Sutras de Patanjali. El último capítulo o la última sección de los Yoga Sutras se llama Kaivalya Pada y también maneja esta misma estructura o esta misma idea. El concepto de que el conocimiento es liberación. El conocimiento es una herramienta que nos va a permitir dejar de lado estos malos comportamientos, dejar de lado estas malas cualidades y acercarnos hacia la trascendencia. Entonces, la primera cualidad demoníaca, lamentablemente, es esto que comenta Krishna. Las personas que no están versadas en la espiritualidad, las personas que no tienen un interés por la conexión con lo divino, las personas que no están haciendo trabajos de introspección, de meditación, de contemplación, de autodescubrimiento, de autorrealización, tienen una muy mala cualidad y es que no saben lo que está sucediendo, no saben lo que tienen que hacer. Y a pesar de que no saben lo que tienen que hacer, muchas veces están decidiendo no solo por ellos, sino también por los demás, lo cual puede ser muy peligroso y Srila Prabhupada luego lo expone en su significado. Las otras cualidades demoníacas, Krishna las menciona a continuación: la falta de limpieza, la falta de buen comportamiento y la falta de veracidad, ¿sí? Entonces, la suciedad, el mal comportamiento y la hipocresía también son grandes características ayuras o grandes características, cualidades de la forma de vida demoníaca. Así que bueno, ese es el desglose del comentario. Estas cuatro características básicas que tienen las personas alejadas de Dios. Primero, el desconocimiento, la ignorancia respecto a qué es correcto y qué es incorrecto, qué hacer y qué no hacer, la falta de algún tipo de norte ético y moral que moldee justamente el comportamiento de las personas, la falta de limpieza, la falta de etiqueta y la falta de veracidad. Las características básicas de la forma de vida ayura, la forma de vida non santa o la forma de vida demoníaca. Recordemos siempre que cuando se habla de demoníaco, en este caso, lo que está haciendo Srila Prabhupada es una categorización respecto a las personas que se alejan de Dios o aquellas personas que no tienen la tendencia de un trabajo de yoga o un trabajo de conexión con la espiritualidad. Y luego, en el comentario, Prabhupada hace algunas cosas muy interesantes. Primero, él habla que para que haya civilización, tiene que haber un conjunto de reglas y regulaciones. Prabhupada dice, en toda sociedad humana civilizada, hay algún conjunto de escrituras que presentan reglamentos que se siguen desde el principio, ¿sí? Entonces, esta idea de que puede haber civilización o puede haber orden sin reglas y regulaciones, que en base a algo anárquico, desestructurado y espontáneo, puede haber algún tipo de civilización, orden y progreso, reglas y regulaciones. No es posible. Prabhupada lo aclara. Tiene que haber un marco teórico, tiene que haber un parámetro. Prabhupada habla de las escrituras, tiene que haber un conjunto de reglas y regulaciones para que haya algún tipo de orden, para que haya algún tipo de civilización. Las personas que quieren derrocar, destruir el orden establecido o que buscan ir caprichosamente por fuera de la disposición de las escrituras o de las reglas y regulaciones, planteando algún tipo de posibilidad de orden o de civilización, claramente están en un error. No es posible, según lo que comenta Srila Prabhupada. Después se habla acerca de los arios. Acá me gustaría hacer una pequeña aclaración porque en nuestra sociedad occidental la palabra ario está bastante negativizada, muy vinculada a las atrocidades del régimen nazi. Me ha tocado en otra oportunidad justamente también hablar acerca de un verso en donde en el comentario Prabhupada describe qué significa ser ario en el contexto de la cultura védica.
Ario significa aquella persona que tiene un tipo de contacto o tiene una búsqueda de la espiritualidad, ¿sí? Aquellos trascendentalistas, aquellas personas que siguen las instrucciones védicas, aquellas personas que confían en lo que dicen las escrituras de los Vedas, son los arios, ¿sí? Personas civilizadas, personas de buen comportamiento, personas que están dedicadas a la espiritualidad. Eso es ario, ¿sí? En el contexto védico no tiene absolutamente nada que ver con cualquier ramificación o cualquier representación nazi o neonazi, lamentablemente. Lo que suele ocurrir en Occidente es que muchos conceptos de Oriente, muchos conceptos de la cultura del yoga, cuando llegan a esta parte del mundo, se deforman, se pervierten, lo vemos, se confunden, lo vemos en otras nociones. Por ejemplo, la gente en Occidente cree que yoga es una especie de ejercicio físico, cuando en realidad es la búsqueda del contacto con Dios. La gente en Occidente cree que karma es mala suerte, cuando en realidad en el contexto de los Vedas significa acción. Bueno, y también la gente en Occidente tiene una visión muy negativa del concepto de Ario y es algo muy distinto en el contexto védico. Entonces, bueno, hecho esa pequeña aclaración, Prabhupada acá aclara una vez más, explica que Aryo significa aquellos que aceptan la civilización védica, aquellas personas civilizadas, adelantadas, que buscan la espiritualidad, ¿sí? Eso sería Aryo en el contexto védico. Esas personas, por supuesto, siguen las reglas y las regulaciones, pero hay otros, los no arios, los ayuras, que no consideran a las escrituras absolutamente en lo más mínimo y caprichosamente quieren llevar a cabo algún tipo de sociedad. Y Prabhupada, Krishna y Arjuna ya han hablado de esto en el Bhagavad Gita. De hecho, ya se habla en el primer capítulo del Bhagavad Gita cómo es imposible tener una sociedad civilizada de orden, de progreso, sin reglas y regulaciones. Ya en el primer capítulo, cuando Arjuna hace su planteo, sus argumentos, uno de los argumentos justamente tiene que ver con esto, y Krishna y Arjuna ya están hablando desde el comienzo del Bhagavad Gita que es prácticamente imposible tener civilización, tener un buen comportamiento sin que haya una etiqueta, ¿sí? Un conjunto de reglas y regulaciones que nos ayude a vivir correctamente en sociedad. Bueno, acá Prabhupada lo vuelve a mencionar y comienza ahora a trabajar un poco una de las características que se presenta, que es la característica de la limpieza, saucha, ¿sí? Como tal como se dice en sánscrito. Es interesante porque esta característica también aparece, tanto la veracidad como la limpieza, no solo como un pilar en el Bhagavad Gita, también aparece como un pilar en los Yoga Sutras de Patanjali, cuando se habla de los primeros dos pasos del método de la Ashtanga, Yama y Niyamas, lo que serían como los 10 mandamientos de Ashtanga Yoga. Dos de esos pilares, los más importantes quizás, son justamente Satya, la veracidad, y Saucham, la limpieza. Y acá vemos que Krishna justamente los vuelve a mencionar en este verso del Bhagavad Gita. Con respecto a la limpieza, Prabhupada hace la aclaración que suele hacer, que existe una limpieza externa que tiene que ver con nuestra higiene personal, tiene que ver con cuidar el cabello, cuidar el cuerpo, cuidar, lavarse los dientes, bañarse, mudar la ropa, mantener pautas básicas de higiene, pero también no tenemos que negligenciar la limpieza interna. Puede haber personas que por fuera, en lo externo, en lo superficial, parezcan ser muy limpias y muy puras, pero que tengan un interior muy oscuro, muy sucio. Nosotros como Bhakti Yogis tenemos que tener el cuidado de hacer ambas limpiezas. La limpieza externa, la higiene personal, el baño, el lavado, el cepillado, etcétera, etcétera, y la limpieza interna. Y la limpieza interna, una vez más, Prabhupada lo propone a través de la terapia sonora de los mantras, y en particular del Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con esta simple terapia sonora, nosotros estamos limpiando nuestro interior. Estamos limpiando la mente, el corazón, estamos limpiando nuestra psiquis, nuestras emociones, nuestra psicología, nuestros sentimientos. Sabemos por las escrituras
que tanto en la mente como en el corazón suele acumularse residuo, suele acumularse la mugre de la existencia material. Y bueno, al igual que periódicamente limpiamos nuestra casa o periódicamente limpiamos nuestro cuerpo de cualquier suciedad, también periódicamente tenemos que limpiar nuestra psicología, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro interior, porque ahí también se puede acumular toda esta suciedad, toda esta mugre de la existencia material. Por fuera, con agua, con productos de limpieza, higiene personal; por dentro, con el Maha Mantra Hare Krishna. Y después, en la segunda parte, en cuanto al comportamiento, Prabhupada propone un marco teórico, el Manu Samhita. Aquellos que tengan algún tipo de estudio en abogacía o en leyes, descubren que el Manu Samhita es de hecho uno de los primeros textos legales de la humanidad, y buena parte de lo que hoy por hoy existe en los códigos penales y códigos civiles está de un modo u otro extraído o influenciado por esta primera gran obra de las leyes, que es el Manu Samhita, que es uno de los extractos de los Vedas. Así que si lo pueden estudiar, lo pueden ver en la historia. Esto es historiográfico, está documentado. El Manu Samhita, una especie como de predecesor de los códigos penales civiles de la humanidad, un conjunto de reglas y regulaciones para el buen comportamiento del ser humano en sociedad. Prabhupada lo está mencionando en su significado, y luego entra en la temática de la mujer, el cuidado de la mujer, ¿sí? De la feminidad. Esto es interesante porque ahora a nivel internacional, mundial, estamos una vez más, digamos, la plataforma global, volviendo a tratar el tema del género, el tema de la mujer, de la importancia de la mujer en la sociedad, del rol de la mujer en la sociedad. Y Srila Prabhupada, acá en este comentario, hace un desglose de la perspectiva védica de la mujer, ¿sí? Y algo muy interesante, que Prabhupada hace la aclaración, que la mujer, por supuesto, no es un objeto, por supuesto, no tiene que ser tratada como un esclavo, dice Srila Prabhupada. Y el punto acá tiene que ver con la manipulación de la psicología femenina, o la manipulación de la energía femenina. Ustedes saben que los principios creadores masculinos, femeninos, en el macrocosmos son Radha y Krishna, y gracias a el yoga entre ellos, a la conexión entre ellos, es que existe toda la creación y todo lo que podemos ver y entender y percibir. Y en el microcosmos esas energías se manifiestan como los cuerpos o los condicionamientos de hombre y mujer, pero no hay una correlación directa entre el envase del hombre y la masculinidad, como tampoco hay una correlación directa entre el envase de la mujer y la feminidad. Cuando hablamos de masculino femenino, hablamos de principios espirituales eternos, y cuando hablamos de hombre y mujer, hablamos de cuerpos o envases físicos temporales. Sin embargo, hay algún tipo de conexión, pero estas energías femeninas también pueden aparecer en envases de hombre, mientras que las energías, mientras que el principio masculino también puede aparecer en el envase de una mujer. El punto aquí es que la energía femenina en particular es una energía que requiere de protección, de contención, de acompañamiento. No tiene que ver con que las mujeres son más tontas o no son proactivas o tan incapacitadas para ciertas cosas. Sabemos que hay millones de mujeres emprendedoras, millones de mujeres inspiradas, entusiastas, líderes, apoderadas, que llevan adelante no solamente familias, sino también empresas, gobiernos, ¿no? Hay gobiernos a cargo de mujeres. No estamos haciendo una jerarquización de mejor, peor, de machismo, feminismo. Estamos hablando de principios espirituales y sus características básicas. Y una característica de la energía femenina es que, como dije, necesita refugio, necesita contención, necesita acompañamiento. Y eso no hace de la mujer algo menos poderoso, no hace de la mujer algo menor, no hace de la mujer algo que se puede menospreciar. Como explica Prabhupada, no es un objeto, no es un esclavo, simplemente tiene otras características. La masculinidad también tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, es más común la agresión o la violencia en la masculinidad que en la feminidad.
son características de cada uno de estos principios. No estamos hablando de bien y de mal, no estamos hablando de mejor y peor, no estamos hablando de arriba y de abajo, estamos hablando de conocimiento. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de ciencia. Y la ciencia tiene el deber de presentar las cosas tal como son, el modo en que Prabhupada presentó el Bhagavad Gita tal como es. Y nosotros, conociendo las cosas tal como son, vamos a obtener este conocimiento trascendental del cual hablábamos al comienzo, y vamos a poder alejarnos del desconocimiento, de la ignorancia, y vamos a poder comportarnos correctamente. La realidad es que si no sabemos cómo son las cosas, cómo es posible que podamos compartir y comportarnos correctamente. Y ahí entra la cuestión de la veracidad, el tercer punto del día de hoy. ¿Cómo puedo ser sincero si desconozco las cosas? ¿Cómo puedo ser sincero si no sé lo que está pasando? ¿Cómo puedo ser sincero si todo lo que creo que es real en realidad es una mentira? Vemos que es muy difícil la veracidad en el contexto de la ignorancia o el desconocimiento. Para practicar y alcanzar la veracidad, tengo que trascender, tengo que elevarme hasta un estado de conciencia, de iluminación, a un estado de conciencia, de conocimiento, de información, de poder saber las cosas tal como son. Y eso justamente me va a emancipar. Y es la gran temática de esta última sección del Bhagavad Gita, el conocimiento, jnana, al igual que en los Yoga Sutras de Patanjali, donde la última sección está dedicado al Kaivalya o la emancipación. Vamos a descubrir que en esta última sección del Bhagavad Gita un eje principal es justamente el conocimiento como herramienta de liberación. Cuando yo entiendo las cosas, cuando sé qué es qué, cuando puedo comprender la posición de cada uno, cuando puedo comprender mi propia posición en, realidad, en relación con la posición de todos los demás, cuando entiendo mi lugar en el mundo, cuando reconozco que hay una autoridad suprema, una suprema personalidad, cuando entiendo Prakriti, la materia, el universo, la naturaleza, cuando entiendo Kala, el tiempo, cuando entiendo Karma, las acciones, cuando me entiendo a mí mismo, la Jiva, la entidad viviente, y cuando entiendo a Ishvara, el ser supremo, o sea, los 5 temas principales del Bhagavad Gita, entonces ahí aparece la iluminación, ¿sí? Ahí entra el buddhi, la inteligencia espiritual, ese conocimiento que me permite dejar de lado todo este mal comportamiento, todas estas cualidades demoníacas y transformarme en un shura, transformarme en una persona santa. Quizás tengamos nuestras fallas, quizás tengamos nuestros errores, quizás tropecemos continuamente a lo largo de nuestro proceso, pero hay una cosa que es segura, y es que si estamos en el camino hacia la santidad, el objetivo, lo más probable, es que en algún momento nos santifiquemos y los purifiquemos. Y justamente Conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga es un gran proceso transformador de redención, de pasar de quizás vidas no tan santas a vidas trascendentales, ¿sí? De ser entidades vivientes muy condicionadas, muy limitadas, muy sumergidas en tamas, en la ignorancia, y pasar de ahí a ser seres espirituales puros y perfectos, plenos en la conexión o el samadhi con la suprema personalidad. De eso trata Conciencia de Krishna, eso es el Bhagavad Gita, ese es todo el viaje del Bhagavad Gita, ¿no? Si lo analizamos, vemos la confusión de Arjuna al comienzo y cómo lentamente él va pasando por distintas etapas de su santificación hasta finalmente entender cuál es su propósito en la vida y ejecutar perfectamente su servicio devocional. Bueno, el viaje del Bhagavad Gita es análogo al viaje que hacemos nosotros en nuestra vida cuando adoptamos las herramientas del Bhakti Yoga y pasamos del desconocimiento a la información trascendental, al conocimiento trascendental, al jnana, que nos va a permitir hacer uso del buddhi, de la inteligencia espiritual, que en última instancia nos va a reconectar con Dios. Así que bueno, ahí tuvimos el verso del día de hoy, el 16.7 del Bhagavad Gita, hablando un poco acerca de las principales características demoníacas de aquellas personas alejadas de Dios. Leo la traducción una vez más: aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Así que, bueno, ya saben distinguir a un demonio según el contexto del Bhagavad Gita. Cuando vean a una persona que
que desconoce qué es correcto y qué es incorrecto, cuando vean a una persona sucia que miente y que no sabe comportarse, bueno, se van a acordar de este verso número 7 del Bhagavad Gita, del capítulo 16, porque ahí reúne todas las malas cualidades o las características ayuras. Yo ya me estoy despidiendo, si alguien tiene algo para comentar, si tiene una opinión, si tiene una reflexión, si tiene una duda o una pregunta, una consulta, aprovechen la sección de los comentarios para que podamos interactuar un poquito, y si no vamos a ir cerrando por el día de hoy. Como siempre, un gran agradecimiento a Madre Maja Premada de Vidasi y a todos los organizadores de este grupo, de este espacio. La verdad que un enorme esfuerzo y un gran servicio tener a todos oradores alrededor del mundo hablando el Bhagavad Gita, comentando acerca de las escrituras y las palabras de Srila Prabhupada. Yo estoy muy agradecido por este enorme servicio que me están permitiendo ejecutar junto con todos ustedes. Espero que todo haya salido bien, espero que hayan podido acercarse un poco más a la palabra de Srila Prabhupada, a la palabra de las escrituras, al estudio del Bhagavad Gita, muy importante. Manténganse dentro de este grupo y sigan estudiando juntos las escrituras. Sigamos estudiando juntos las escrituras entre todos. Muchas gracias. Mi nombre es Arjuna Sakadas. Los estoy saludando desde la muy fría ciudad de Mar del Plata. Y bueno, será hasta el próximo encuentro. Hare Krishna, Hari Bol.